Bien, hablamos con don Vladimir Peña, que estuvo mucho tiempo en la gobernación, que conoce perfectamente el estatuto autonómico y entiende de política. Así que, buen día, don Vladimir. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Oiga, usted me escuchó cuáles eran los planteamientos que yo hacía. A mí me da la sensación de que no hay necesidad de cambiar gobernador, hay simplemente que cumplir el estatuto en función de la ausencia temporal del gobernador, ¿o no? Es una situación anómala, Carlos, hay que partir de aquello, pero el estatuto, pese a todo, ofrece claridad. El artículo 25 y 26 Sí. son categóricos al afirmar que la única forma de pérdida de mandato del gobernador están establecidas ahí, la renuncia y todo. Y en materia judicial, la única manera de que el gobernador Camacho pierda su cargo es a través de una sentencia ejecutoriada. Entonces, eso está totalmente clarísimo. Ahora, ¿qué pasa en esta situación donde se le ha puesto una medida cautelar, más allá de los abusos, los atropellos y todo como ha actuado el gobierno nacional? Materialmente el gobernador está fuera de Santa Cruz, está en una cárcel en La Paz. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Y tenemos que remitirnos a un antecedente importante, Carlos, que creo no se le está tomando la debida atención. Recordemos, en el año 2010 y 2011 se suspendió a dos gobernadores, se suspendió de sus derechos políticos, a Ernesto Suárez en el Beni y Mario Cosío en Tarija, y a una veintena de alcaldes en aplicación de una ley, primero transitoria y después establecía la ley marco de autonomía en los artículos 144 y siguiente, que establecía que a simple acusación presentada ante un juez, los derechos políticos se suspendían y se trasladaba la elección de un gobernador sustituto a las asambleas legislativas departamentales. Este fue el mecanismo como el más derrocó a dos gobernadores. Perdón, ¿Por qué hago referencia a esto? perdón. Para, sí. Usted está hablando de departamentos que no tenían la figura del vicegobernador, que fue lo que aprovecharon ellos. Exactamente. Ahí voy. Dos elementos importantísimos, Carlos. El Tribunal Constitucional declaró estos artículos inconstitucionales después que se derrocaron dos gobernadores y 20 alcaldes. ¿Y cuál es el fundamento del Tribunal Constitucional para declarar estos artículos inconstitucionales? Que se aplica ahora a la situación del gobernador Camacho. Dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 2055 del 2012 que los derechos políticos no pueden ser suspendidos por decisiones judiciales, excepto cuando es con una sentencia ejecutoriada en materia penal. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos políticos, el derecho de ejercer su cargo del gobernador Camacho está plenamente vigente y solo puede ser suspendido por una sentencia ejecutoriada, basado en el principio de presunción de inocencia. El hecho de que se asuma que el gobernador Camacho ya no es gobernador o que está suspendido de sus derechos políticos y no puede ejercer la gobernación, significaría anticipar una condena, cosa que está prohibida por convenciones internacionales, por la propia Constitución. Ahora bien, el tercer supuesto, está clarísimo que no hay interrupción de su mandato, está claro que sus derechos políticos a ejercer el cargo de gobernador de Santa Cruz no está suspendido, pero hay una imposibilidad material para ejercer el cargo. En ese caso, se va al segundo supuesto que usted decía. El Estatuto Autonómico de Santa Cruz, precisamente que se hizo en este momento de convulsión cuando se adecuó, cuando dijimos es preferible tener la autonomía posible, maximizada dentro de los términos de la Constitución. Entonces ahí se incorporó la figura del vicegobernador como una forma de darle estabilidad al órgano ejecutivo y evitar estas situaciones que al final los jueces, en una frágil institucionalidad democrática, en una justicia parcializada, terminen con una medida cautelar o cualquier otra circunstancia, suspendiendo de sus derechos políticos y generando inestabilidad en los gobiernos departamentales y trasladándolo a la Asamblea Legislativa. Preguntémonos qué hubiera pasado si no tuviéramos estatuto constitucionalizado. Hoy estaría la Asamblea Legislativa sesionando, interpretando, diciendo quién es el gobernador y eligiendo un nuevo gobernador. Eso no es posible ahora
precisamente porque tenemos un estatuto. Y este estatuto estableció la figura del vicegobernador constitucionalizado precisamente para suplir al gobernador cuando éste no pueda ejercitar materialmente su cargo. Entonces, hoy lo que debería corresponder en un sentido de responsabilidad, interpretando todo esto, el gobernador Camacho sigue siendo gobernador de Santa Cruz. No puede ejercer por los abusos, los atropellos, porque se lo ha trasladado fuera de su jurisdicción, no ha abandonado su cargo, está clarísimo eso, pero no puede ejercerlo materialmente, entonces tiene que ejercer el vicegobernador, y ese tiene que ser un entendimiento que debe nacer del propio gobernador Camacho. Yo digo que el caso actual, si se logra concretar la presencia de Mario Aguilera como gobernador, le da más valor aún al estatuto y al propio gobernador, porque se lo está supliendo porque se reconoce su vigencia y su mandato, ¿no es verdad? Sin duda, y el mandato es del señor Camacho, eso hay que ser clarísimo, Sí, hay que defenderlo. Absolutamente. Más allá que estemos en desacuerdo con su gestión y todo, yo soy un crítico de su gestión, pero defiendo el derecho que tiene el señor Camacho a ser gobernador de Santa Cruz por los 5 años que el pueblo cruceño le ha encomendado. Ahora, nuestra autonomía tiene un blindaje mayor para los abusos del gobierno. Y en este caso el vicegobernador tiene un papel fundamental. Entonces, jurídicamente está esto clarísimo. Ahora, depende mucho de quien tiene el mandato. No nos olvidemos que el derecho político lo tiene el señor Camacho, porque él ha sido confiado por los ciudadanos para gobernar Santa Cruz, dentro de los límites de nuestro estatuto. Ahora, él también fue en fórmula con el señor Mario Aguilera. Ya los problemas políticos que pueden haber, los cálculos, la desaveniencia, ya esa está fuera del tema del estatuto y corresponde, creo, actuar en un sentido de responsabilidad, evitando mayor caos y desestabilización de nuestra autonomía, que es lo que quiere el gobierno, presionando, como hemos visto, a través de ministros o el propio órgano electoral, que no sé a qué tiene que meterse en este caso. Ahí va mi pregunta. Qué rapidez que tuvo el órgano electoral de meter la mano y decir, tiene que hacerse cargo el señor Aguilera. Es el estatuto el que dice que Aguilera tiene que hacerse cargo, no es el presidente del Tribunal Electoral, ni departamental ni nacional, es el estatuto el que lo dice. Y como reitero, más valor se le da a la gobernación de Camacho. Sin duda. Sí, ejerce Mario Aguilera, porque está provisionalmente hasta que él vuelva. Como se dice antes, le está cuidando la silla. Así es, sin duda. El órgano electoral solo tiene competencia para administrar procesos electorales. Así es. Y un proceso electoral se da ordinariamente o de forma extraordinaria. De forma extraordinaria es si hay renuncia, si la autoridad fallece, si hay una sentencia ejecutoriada y no han transcurrido los 2 años y medio. Ahí tiene competencia el órgano electoral. Pero mientras tanto, si el mandato sigue vigente de las autoridades, se rige por la autonomía y son el órgano ejecutivo, nuestra Asamblea Legislativa, los órganos competentes. Yo no sé cuál es el afán del ministro de Justicia de ser intérprete. Curioso esto, los que han desfenestrado nuestra autonomía, los que se han opuesto a nuestro estatuto, ahora son los aparentes defensores, pero están distorsionando el entendimiento del propio estatuto, lo cual más bien reconfirma, creo, Carlos, que la situación del gobernador Camacho es una operación gubernamental y no un procedimiento judicial. De acuerdo con usted. El estatuto, el mandato del Cabildo del Millón del 15 de diciembre del 2006 ratificó la voluntad soberana del 86% de la población cruceña en el referéndum realizado el 4 de mayo del 2008. Tenemos lo que hemos llamado en mucho tiempo la autonomía posible, y tardamos 180 años para tenerla, Vladimir. 180 años tardamos para tener la autonomía. No podemos darles un resquicio, una duda o una posibilidad al gobierno central para meterse en esto. Así es, y hay que defender nuestra institucionalidad autonómica. Y yo creo que este caso, más allá de todos los costos políticos, sociales que está trayendo, y en particular en la persona del gobernador con la lesión a sus derechos humanos más fundamentales,
vemos lo importante de tener un estatuto constitucionalizado. Sí. Hubo muchísima polémica alrededor de la decisión de constitucionalizarlo, pero veamos si esto sucede en el Beni, ya independientemente del gobernador de qué línea política. Si sucediera ahora en el Beni, que no tiene estatuto constitucionalizado, estaríamos merced a la interpretación del señor Lima y de todas estas autoridades, pero como tenemos un estatuto, el competente, inclusive en caso de diferentes interpretaciones que se podría dar, es nuestra Asamblea Legislativa, pero yo creo que acá tiene un valor importantísimo en términos de democracia, en términos de autonomía y de desarrollo institucional, la figura que se incorporó del vicegobernador. Y espero a que dentro de Creemos también pueda haber un análisis más allá de las situaciones emocionales que deben ser muy duras, con todo y hay que comprenderlas también, pero ellos tienen un sentido mayor de responsabilidad con el gobernador y también con el departamento de Santa Cruz, porque son la organización política al cual los cruceños le han confiado los destinos del departamento. El gobierno como que va a bajar los brazos con relación a qué pasa en Santa Cruz, porque al final de cuentas no les va a interesar quién sea el gobernador, ellos van a seguir presionando y van a seguir metiendo. ¿Usted cómo ve el rol de Arce en este informe, que ya termina dándole la razón el informe del GIEI y de García Sayán, donde dicen la mano del gobierno está por encima de la justicia, y la justicia depende, es adicta como un heroinómano, si uno quiere, tras del poder central, tras del poder político? ¿Cómo lo ve usted esto? Considero que para entender adecuadamente la detención, la operación gubernamental del gobierno de detener de forma arbitraria al gobernador Camacho, hay que verla desde la disputa interna del MAS. Si creemos que esto es lo mismo que pasó con Ernesto, con Leopoldo, con Mario Cosío, con otras autoridades, que se tumbaba a los gobernadores para apoderarse de las gobernaciones, no es el mismo caso, ¿no? Porque al MAS no le interesa la gobernación de Santa Cruz, sabe que no la va a poder tener en mucho tiempo, por lo menos, y ojalá nunca, pero sí, cuando uno mira el análisis interno dentro de lo que pasa en el MAS, Arce hace esta operación porque considero yo que Arce ha decidido ir a pelear este año por el instrumento político llamado MAS a Evo Morales. Entonces, Arce cree que salió reforzado de la crisis del censo y vio que Evo Morales el año pasado perdió popularidad y ha visto que dentro del movimiento al socialismo tiene posibilidades de luchar el control partidario. Y para esto tenía que dar una señal fuerte, inequívoca, al ala más dura del masismo. No se entiende de otra manera, Carlos, que supuestamente al golpista, como ellos llaman, al principal golpista Camacho, hoy se lo detenga y el golpeado, que supuestamente es Evo Morales, no salga a celebrar la situación, sino más bien salga a poner en duda. ¿Y qué es lo que dice Evo Morales? Todavía falta Tuto, Samuel, Carlos Mesa, le pone la vara más alta. Perdón, pero también dice, nada raro que vengan por mí. Exactamente. Exactamente, porque él está luchando dentro del MAS el voto duro. Arce se dio cuenta de la debilidad de Morales y dijo, voy a quitarle su principal símbolo, que es el supuesto golpe. Y se hace el justiciero, digamos, ¿no? Como si hacerse el macho con el poder del Estado, con la fuerza pública, sería eso impartir justicia, digamos, ¿no? Entonces, esta es una lucha interna del movimiento al socialismo que el gobierno de Arce ha visto en la figura del gobernador Camacho la mejor forma de dar una señal a la dura y en una disputa que yo veo va a ser descarnada por el control del movimiento al socialismo este año. El MAS, tanto Evo como Arce, consideran que fuera del MAS no hay alternativa política de cara al 2025 y que de alguna manera la presidencia del país se va a definir internamente en el MAS. Entonces, la única forma de comprender esto es la dura disputa interna del MAS y el gobernador Camacho quedó ahí al medio y ahora con toda esta situación hay que analizar
creo, con una mirada un poco más larga, sin dejar de defender los derechos políticos, los derechos humanos, la violación, la falta de justicia, pero creo que hay que tener una mirada más larga del 2025 porque este es un hecho netamente político. Ahora, sobre el tema de la justicia, yo tengo una posición ahí invariable y cada vez la reconfirmo. Han habido hechos controvertidos, han habido muerte en 2019, está el fraude, está la impunidad de Evo Morales, está bien. Pero el problema de esto, Carlos, es quién ejerce justicia. El señor ministro de gobierno va a ser el que con sus pruebas va a impartir justicia a través de una conferencia de prensa. Eso es la intromisión más vergonzosa que se puede dar en la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay credibilidad en la justicia y hay hechos que son controvertidos, que ponen en vilo a la democracia? El sistema de Naciones Unidas ya ha establecido esto en otros países. Se establecen tribunales ad hoc, se establecen comisiones de la verdad. Cuando no hay justicia independiente en un país y los hechos políticos son controvertidos, para darle certidumbre, para averiguar la verdad, para que haya una verdadera justicia, hay diferentes mecanismos de establecer tribunales ad hoc, comisiones de la verdad u otros mecanismos donde bajo la tutela de las organizaciones internacionales, tribunales híbridos, se pueda juzgar a todos, se pueda juzgar si hubo fraude electoral y a quienes cometieron el fraude y si han habido hechos que violaron los derechos humanos durante la crisis del 2019. Pero creer con el abuso que está actuando el MAS, esto es justicia porque se lo mande al señor Camacho a Chonchocoro para darle de alguna manera una señal al ala más dura del masismo, eso es justicia. No, lo que estamos haciendo es acrecentar la violación de derechos humanos en el país y la desinstitucionalización, la crispación política y el descrédito de la política. Ok, le quedo muy agradecido, Vladimir, ha sido muy claro. Vamos a estar molestándolo cualquier rato, ¿sí? Muchísimas gracias a usted, a su servicio para cuando nos requieran. Gracias. Bien, ustedes lo escucharon muy claro, ya podés cortarlo a él. Lo escucharon muy claro y además no hay manera de perderse en esto. No hay manera de perderse. Hay un estatuto, lo hemos dicho, por suerte hasta lo escribí. Y te topas con gente inteligente que sabe hacer, que viene de hacer política y que le entiende al menjunje político y te va a decir, todos vamos a decir lo mismo. Todos vamos a decir lo mismo. El gobernador, claro, uno lo puede entender, el masismo está lanzando propuestas para consolidar el golpe de Estado que le dieron a nuestra gestión. En todo caso, le digo a mi pueblo, ustedes me eligieron gobernador y ustedes deciden si debo seguir o no como gobernador. No hay elección que hacer. No hay posibilidades reales de que Luis Fernando Camacho, salvo que tenga una sentencia ejecutoriada que lo invalide ya para ejercer cargo político, sigue siendo el gobernador hasta el último día del mandato que tiene. No puede ejercerlo, no importa, pero sigue siendo el gobernador. Si te gusta el simbolismo, lo vas a entender muy bien. Pero dejémoslo en lo simbólico y en el valor sentimental, si ustedes quieren. Ustedes votaron por él. Está muy bien, perfecto. No hay ningún problema. Lo que no podemos hacer es dejar que 180 años de lucha por un gobierno autónomo se nos vayan por la borda. No es posible vivir más tiempo. Ya tenemos 12 días sin el gobernador. Y en la gobernación vaya uno a saber qué está pasando. Hombre, hasta para protegerle la espalda al gobernador. Yo he escuchado, no, en La Paz tenemos una oficina, así que allá le podemos mandar las cosas y de ahí va alguien a Chonchocoro. ¿Estamos hablando en serio? ¿Estamos hablando en serio? Y entonces, ¿para qué hay un estatuto autonómico? A Luis Fernando Camacho, cuando se le tomó juramento y estas cosas, se refirió también al estatuto y él se comprometió a hacerlo respetar. Hoy no puede y hace, y eso de poner su cargo a disposición probablemente sea una desesperada acción para convocar a su propia militancia, porque le escribe a los trabajadores y funcionarios, les pido que mantengan alerta, mi secuestro tiene como objetivo dañar la gestión también, por supuesto.
Entonces, para evitar que estas cosas ocurran, o para evitar que no haya quien firme, que no haya quien haga esto, quien haga lo otro, tienen que ponerlo a Mario Aguilera. Tienen simplemente llamarlo y decirle, señor vicegobernador, háganos el favor de cumplir el estatuto. No se hace acto especial, simplemente es un trámite. Es un gobernador, si ustedes quieren, accidental, o un gobernador interino. A mí no me gusta la palabra interino porque no corresponde en este caso. Es un gobernador que va a hacer las veces de gobernador en tanto y en cuanto el gobernador de Santa Cruz electo esté fuera. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Yo no me meto en los líos que tengan o no tengan, porque ese es un asunto que supongo que lo resolverán entre ellos, pero no tienen derecho, y pongámoslo claro, no tienen derecho de hacerle daño a Santa Cruz. Santa Cruz tiene un departamento, es un departamento autonómico y tiene un estatuto autonómico. Y eso es lo que va a impedir, y reitero, le va a dar mucho más valor a la gobernación, al gobernador electo, a Luis Fernando Camacho Vaca, le va a dar mucho más valor el hecho de que se cumpla absolutamente todo lo que está establecido en cuanto a la línea sucesoria. Ojalá lo entiendan así. Sé que le sale pues a la gente de adentro también. Entendámoslo, le sale a la gente de adentro. Cuesta pues. Ellos lo eligieron a Camacho. Ok, hoy no puede. Pero respetándolo a él, se está cumpliendo con el estatuto autonómico. En fin, es lo que tenía que decirle. Le agradezco a Vladimir Peña por su presencia en el programa. Volvemos al tiro y hay otra cosa más de que hablar. Dale.